Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde. En esta mañana le damos muchas gracias a nuestro Dios por estar reunidos aquí, en este lugar que nos ha permitido tener para adorarlo, para buscar de su rostro, buscar su presencia y escuchar su palabra. Hermanos, en esta mañana también le doy la bienvenida a todos los hermanos. Aquí está también la madre de nuestro hermano Juan Camilo. Bienvenida, mi querida hermana, que Dios la bendiga y la guarde. Bienvenida. Esperamos que se sienta bien en este lugar con la ayuda del Señor. También saludo a mis hermanos en Orito, Putumayo, que Dios los bendiga. En este momento deben estar conectados. Hermanos, que Dios los bendiga ya a mi hermano Brian, a su querida esposa, a sus niñas, al hermano Carlos y a los demás que estén ahí reunidos, que Dios los bendiga. En esta mañana quiero compartirles un tema muy importante y lo he titulado Mi vida al servicio del Señor Jesucristo. Así lo he titulado. Mi vida al servicio del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por este momento, por tu misericordia, por tu bondad. En este momento, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, nos enseñes tu palabra, Señor, en esta mañana. Rogamos a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que seas tú, oh Dios, hablándonos, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mi vida al servicio del Señor Jesucristo. Quiero comenzar hablándoles o refiriéndome a un tema filosófico, a una posición o a una corriente filosófica, y es el animismo. El animismo. ¿Qué es el animismo? El animismo es un grupo de creencias religiosas y filosóficas que han sido empleadas en muchos y diferentes sistemas. Esta corriente filosófica no es única, hay muchas más. El animismo consiste en darle vida a los fenómenos naturales. Por decir, a los árboles, el animismo dice que los árboles tienen espíritu. Otros pueden decir que un cuadro que se cuelga a la pared, tiene vida. O sea, el animismo le da vida a los objetos. Voy a ahondar más adelante sobre ese tema. Entonces, el animismo consiste en darle vida a los fenómenos naturales. Los que siguen esta corriente conciben la idea que cada objeto de la naturaleza se oculta, o en cada objeto de la naturaleza se oculta un espíritu que lo gobierna. Imagínense ustedes. Eso es lo que hace el animismo, que lo gobierna, que lo guía, que lo conduce. Según la cultura y las personas que siguen esta filosofía, el animismo no es igual en cada lugar. O sea, en cada cultura, en cada sitio, de acuerdo al tipo de personas, pues conciben el animismo de una u X forma. El animismo religioso sostiene que todos los objetos y elementos naturales tienen alma. Eso es lo que conciben dentro de la parte de la religión. Muchas personas, inclusive en la iglesia de Cristo, están inquietas, angustiadas, hasta turbadas por la presión que ejerce el animismo. En este mundo lleno de maldades, lleno de pecados y de inseguridad, con sus variados conceptos. Imagínense,
Estamos viendo a muchos creyentes de la iglesia de Cristo, cantidades. ¿Cuánta gente de las iglesias no creen que una mariposa si se para una mariposa negra en la pared, entonces dicen que ya es una bruja, que es algo, un demonio, ¿ya? O cuando ven que se les aparece un gato negro, se les grifan hasta las cejas. Se le engrifan hasta las cejas porque dicen que es un demonio porque ya el gato es negro. En fin, hermanos, mucha gente de las iglesias tienen estas dificultades. Hermanos, y en este caso, los objetos físicos poseen para muchos un espíritu propio. Por ejemplo, los juguetes. ¿Cuántos creyentes creen? ¿Cuántos creyentes evangélicos, cristianos creen que un juguete tiene un espíritu demoníaco? Tienen un espíritu. Mucha gente cree eso. Mucha gente cree que aquel objeto, aquel muñeco de porcelana que está en un rincón, que está en un esquinero de la casa, en una esquina ahí de la casa, entonces sienten que se mueve, ven que se mueve, que parpadea, o que se rueda de un lado para el otro. Mucha gente percibe eso. A eso se le llama ¿cómo? Animismo. Animismo se le llama. Entonces, hermanos, otros creen que los objetos físicos son habitados por espíritus. Esos espíritus sobreviven si los objetos son destruidos. O sea, inclusive los espíritus demoníacos, según ellos, esos espíritus que poseen ese objeto, por decir, y eso lo hacen creer en películas, las películas que ustedes ven, que rompen el objeto, ¿verdad? Rompen el muñeco y todavía los pedacitos siguen moviéndose porque ahí sigue el espíritu de ese muñeco, sigue ahí, posesionado en esos trozos, en esos pedazos de porcelana. Otros piensan de que un espíritu está posesionado en una silla, en una mecedora o en un mueble y comienzan a ver que se está rodando. Eso solo lo vemos en películas, hermano. Realmente. Pero como dice un salmo, hay un salmo que dice que lo que el impío teme, ¿qué? Eso le viene. Eso le viene. La persona ve lo que quiere ver. La persona oye lo que quiere oír y la persona percibe lo que quiere, o sea, que suceda. Qué impresionante eso. Entonces, a esto se le llama animismo. Animismo. Hermanos, de acuerdo a los escritos islámicos, miren ustedes qué impresionante. De acuerdo a los escritos islámicos y árabes, y sobre todo en el Corán, los espíritus tales como los jinns con J, I-N-S, jinns. Los jinns para algunos son criaturas sobrenaturales. Se manifiestan a sí mismos esporádicamente a través de gente, objetos o lugares, ya sean espíritus puros o espíritus de los que han muerto, y hermanos, practican la adoración a sus ancestros, o sea, a las personas que han muerto. Estamos hablando, hermanos, dentro de el Islam y dentro de otras creencias, hermanos. La adoración a sus ancestros, estamos hablando, ¿cuánta gente no tiene cuadros de sus abuelos y tatarabuelos colgados ya todavía en la pared? Y que están ya todos pálidos ahí muchas veces, ¿cierto? Ya borrosos ya del tiempo que tienen que estar ahí, hermano. Eso ha pasado de una mano a otra, del nieto, del tataranieto, del bisnieto, después del hijo, después ahora, hermano, ¿cuánto? Eso es adoración a los ancestros. Hermanos, a esto se le llama, ¿sabe cómo se le llama esto también? Ahí hay una mezcla. Hay una mezcla que se le llama como espiritismo.
¿Por qué? Porque dentro del animismo se mezcla el espiritismo, o sea que creen mucho en los espíritus. Algunos los tienen como espíritus personales. ¿Cómo así? O sea, de que cuando muere el papá o la mamá, dice, mi papá está intercediendo por mí en el cielo. Mi mamá me está escuchando y ella siempre está ahí conmigo, orando por mí en el cielo. Hay personas que dicen así. ¿Ya? Hay personas que conciben esto, hermanos. Hermanos, entonces estos espíritus personales, los cuales son venerados y temidos, aunque de pronto para muchos no sean dioses, pero los veneran y les tienen miedo, les tienen respeto. En los diferentes entornos hay hombres y mujeres dedicados al espiritismo, que esto también es animismo, quienes se ponen en contacto con los espíritus y según ellos los controlan. Estos son ¿quiénes? ¿Quiénes son estas personas? Los medium espiritistas, los exorcistas, los chamanes, entre otros. Imagínense, o sea, según ellos controlan los espíritus malos y andan con los espíritus buenos, dicen ellos. Entonces, tales personas evocan esos espíritus para saber el futuro. Por decir, si una persona tuvo problemas con la familia, entonces cuando muere van a donde el espiritista para que, hermanos, el muerto que se fue de pronto resentido con algún familiar se ponga de acuerdo con los familiares o con ese familiar con que se fue bravo. Entonces se va a poner en contacto para que se ponga de acuerdo, ¿ya? Y se pida perdón. Pero ¿qué pasa con todo esto, hermanos? Todo esto es una mentira de Satanás. Una mentira del mismo diablo para mantener a las personas, ¿qué? Cautivas, creyendo cosas que no son reales. Los muertos no vuelven. Los muertos no están flotando en el aire. Los muertos no están rondándonos a nosotros, no están con nosotros. Los seres que han muerto, los seres queridos nuestros que han muerto, no están con nosotros. No. En absoluto, no. Hermanos, es lamentable decirlo, pero hay muchas iglesias que son animistas todavía, o sea, creen en los espíritus, creen que los objetos tienen un espíritu allí. Esto es lamentable. Y esto me parece grave, que dentro del cuerpo del Señor todavía se conciba estas cosas. Y esto es lo que dijo Jesús con sus palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué mucha gente de las iglesias todavía cree estas cosas? ¿Por qué? Porque no se está estudiando la palabra de Dios, no se conoce el evangelio, no se conoce el evangelio todavía. Una de las religiones poderosas, sí, que manejan mucho el animismo, es el catolicismo romano. Es el catolicismo romano. Le han hecho ver a la gente que Satanás tiene cachos,
cola y un trinche, y que es rojo. Y la gente ha creído eso, y la gente concibe eso, y todo el mundo tiene eso metido en la cabeza. Pero la Biblia no dice eso. Pero como lo dice la religión católica, que donde la mayoría de nosotros nos levantamos en esa religión, entonces nosotros lo creemos como la verdad. Pero no todo lo que se dice es verdad. La verdad es una sola y está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, la única verdad. Hermanos, la iglesia tiene que escudriñar más la Escritura para conocer más a Dios y para desprenderse de todo el sincretismo religioso que hay dentro de las iglesias locales. La palabra sincretismo quiere decir una mezcla de creencias religiosas diferentes al Evangelio. Amados hermanos, frente a este conflicto espiritual, sí Señor, frente a este conflicto espiritual, amados hermanos, en el que se mueven grandes poderes en este mundo, como lo dice Efesios. Abran la Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Capítulo 6, hermanos, versículo 10 al 12. Miren lo que dice la Escritura en este texto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Les quiero decir a todos que Satanás no se va a poner a moverle en una silla, no se va a venir en forma de mariposa, una mariposa negra, y se cuelga en la pared como bruja. No se va a poner en eso, hermanos. Esa no es la actividad de Satanás el diablo. Esa no es la actividad de Satanás el diablo. La actividad de Satanás el diablo es, hermanos, poner a las familias el uno contra el otro en muchas disensiones para que la familia se destruya. Para que la familia se destruya. Para que los hijos vayan a la droga, para que los hijos vayan a la prostitución, para que ese padre de familia, hermano, coja, hermano, también el camino del vicio del licor, o el vicio de la droga también, o de las mujeres, de la infidelidad, y que esa mujer también sea infiel y haya un divorcio. Esa es la actividad de Satanás. La actividad de Satanás, hermano, es meterle en la cabeza a las personas diciéndoles que el homosexualismo es una verdad, que el homosexualismo es aceptado por Dios, que el lesbianismo es aceptado por el Señor. La actividad del diablo es decirle a la gente que el aborto es normal y que todas las mujeres tienen la capacidad y el poder de decidir sobre su propio cuerpo. Pero no le dice Satanás que eso es un crimen, que es un asesinato contra su propio hijo que está en gestación. Asesinato, otra cosa, otra actividad de Satanás es el asesinato a las personas, llamado ¿cómo? Eutanasia. Es una forma elegante de matar a una persona
por el solo hecho de que está enferma o está desahuciada, la misma persona está pidiendo que la maten. La familia se pone de acuerdo y también son cómplices del crimen. Pero esto no es raro hoy. Esto ya no se ve como un pecado. Lo que les he dicho no se ven como un pecado y como una ofensa ante Dios. Pero esto es una realidad. Esta es la actividad de Satanás, hermanos. Esta es la actividad de Satanás cuando pone a un hombre para matar a otro, para que haya crímenes, para que haya violaciones de niños, para que haya violaciones de mujeres, para que haya crímenes contra las mujeres, para que haya crímenes contra los hombres, hombre contra hombre. Esta es una actividad de Satanás y del pecado. Y esto es lo que dice el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 10 al 12. Esta es la actividad de los poderes del diablo que andan en medio de la gente. Satanás no se va a poner a estar rodando sillas, trayendo mariposas y colgarlas en las paredes. Esa no es la actividad del diablo. Esa no es la actividad del diablo, mostrar una imagen de él que tiene cacho, rabo y un trinche en una caja de fósforo. No. Muchos se preguntan, hermanos, ¿cómo podemos ser cristianos y servir más a Dios en su obra ante toda esta cantidad de cosas? ¿Te has preguntado tú, querido hermano y hermana en Cristo, que como cristianos, cómo podemos, hermanos, servir más y mejor a Dios en su obra? Ante todos estos ataques, ¿estás despierto? Ante la actividad de Satanás, ¿estás despierto y estás al tanto de los movimientos de Satanás cuando dice la Biblia que él se viste como qué? Como un angelito, ¿cierto? Como un ángel de luz, dice la palabra de Dios. Y muchos creyentes andan con el dedo metido en la boca, creyendo todas las mentiras del diablo. Todas las mentiras de Satanás. Sí, andan con el dedo metido en la boca. Engañados, ¿por qué? Porque, hermanos, no están escudriñando las Escrituras. Entonces, nuevamente te repito la pregunta. ¿Cómo podemos ser cristianos y servir más a Dios en su obra? ¿De qué forma? ¿Cómo podemos ser cristianos victoriosos? ¿Cómo podemos ser cristianos fuertes en la vida espiritual? Hermano, ninguno puede hacer la labor que te pertenece. Nadie va a hacer lo que te pertenece a ti hacer. Nadie. Es como decir, los hermanos aquí presentes, los hermanos caballeros, los varones, no pueden esperar que otro le traiga la comida para su esposa y sus hijos a la casa. Tienen que ser ustedes. En la costa norte colombiana hay un dicho que dice que el que se montó en el burro, que se aguante los brincos. ¿Ya? Si nosotros, hermanos, nos embarcamos en esta empresa, llamémoslo así, en esta empresa de querernos casar, de tener una esposa y posteriormente tener hijos, entonces la responsabilidad ¿cuál es? La de velar por la familia, ¿cierto? La de velar por la familia. Pero en el caso de las cosas del Señor, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Servirle a Él. No esperemos y no pensemos que otro va a hacer la labor que a mí me pertenece. Somos un cuerpo, mire, nosotros como seres humanos somos un cuerpo. La mano o las dos manos no pueden pretender que la boca haga lo que las manos tienen que hacer. O los pies no pueden pretender que los oídos hagan la labor de los pies, y es sostener al cuerpo y hacerlo caminar, ¿cierto? Cada uno en su lugar. Y entonces nosotros debemos tener presentes que otro no puede hacer lo que a nosotros nos pertenece.
Otros están a la defensiva. Sí, muchos están a la defensiva, queridos hermanos. Muchos están a la defensiva. ¿En qué sentido? Encerrados por las amenazas de que su fe sea contaminada por la presión que ejercen los movimientos filosóficos y religiosos en este mundo. En este caso, como el animismo, el espiritismo y todos estos movimientos de carácter principalmente religiosos y también filosóficos. Encerrados, hermanos, y decimos, no, yo no me atrevo a salir porque me contamino. Me contamino. ¿Cuántos dicen así? Mucha gente, hermano. Y tienen un evangelio encerrado. Conocí a unas personas en la costa norte que tenían este problema. Y, hermanos, y nunca los vi testificar de Jesús. A ninguno de ellos los vi testificar de Jesús. Ninguno. Y de hecho, decían que eran cristianos y nadie sabía que lo eran. Nadie sabía que lo eran. Eran personas muy cerradas. Y eso es lo que pasa con cantidades de cristianos, hermanos. Sí. Ahora te voy a hacer una pregunta más. ¿Acaso Dios no tiene la solución y puede actuar ante el estancamiento de la iglesia de Cristo para servirle a Él? ¿Ante su iglesia? ¿Acaso Él no tiene el poder? Sí, hermano, Dios tiene el poder para ayudarnos y fortalecernos y mantenernos firmes en sus caminos en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Él está con nosotros. De tal forma que tú no tienes ninguna excusa para decir, no voy a hacer tal cosa para el Señor, porque Él está contigo. Él está contigo, el Señor está con nosotros. Ahora, la forma objetiva, ojo con esto, la forma objetiva y lo que Dios quiere es que la iglesia pase más tiempo en comunión con Dios a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Y dedicarse en todo tiempo a la oración, como lo dice Efesios. Mira lo que dice Efesios. El capítulo 6, ahí mismo, capítulo 6, versículos 17 y 18. Mira lo que dice la Escritura. 17 y 18 dice la palabra. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, por todos los hermanos en la fe. Hermanos, ¿quieres tener fortaleza espiritual? ¿Quieres tener esa fortaleza para servir al Señor? Entonces tienes que buscar más de Dios. Tienes que buscar más de Dios. Porque nadie puede dar lo que no tiene. En absoluto nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos que buscarlo más a Él. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que meditar en ella, llenarnos del conocimiento de su palabra y decirnos que nos hable, decirle a Él que nos hable a través de su espíritu y de su palabra. Pero también debemos orar mucho. Debemos doblar más rodillas y clamar ante el Señor, hermanos. Entonces vamos a tener ahí la oportunidad de poder servir más al Señor. ¿Qué otra cosa dice ahí en el versículo 18? Que debemos orar por ¿quiénes? Por nuestros hermanos en la fe. Por todos los santos, dice la palabra de Dios. Por todos los santos, por todos los que siguen a Jesús. Orar los unos por los otros. Yo hago una pregunta, ¿se está orando fervientemente por los demás hermanos? ¿Se está orando por aquellos que no vienen a la iglesia porque fallan, porque están fallando? ¿Estamos orando por los que están enfermos? ¿Se están orando por los que tienen problemas como oraba el hermano Wilson esta mañana? ¿Oramos de esa forma, hermanos? ¿Pedimos al Señor ante Él, ante su presencia, por los que sufren? Oramos por nuestras familias que están sin Cristo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Créanme, hermanos, que si no estamos buscando al Señor, no vamos a poder servirle a Él.
¿Con qué armas vamos a salir a trabajar para el Señor? ¿Con qué armas? ¿Con qué armas espirituales? Y mira lo que dice Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor. 10:25 de Hebreos. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí? No dejando. ¿De qué? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué más? Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos, y es cuando debemos buscar al Señor. Pero es que, hermanos, tenemos que tomar en serio nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana tenemos que tomarla en serio, hermanos. Como les decía hace un rato, esto no es un pasatiempo, el estar en el Evangelio no es un pasatiempo, no ha sido un cambio de religión, hermanos, que porque la otra ya no me gustó, la otra veía cosas que no me agradaban, me sentía incómodo, entonces ya ahora estoy en esta. No, queridos hermanos, estamos aquí es porque, hermanos, estamos en el Evangelio de la salvación de Cristo. Estamos aquí porque Cristo es el quien nos ha salvado. No estamos aquí, hermanos, recibiendo un contentillo. No estamos recibiendo aquí, hermano, un pasatiempo. Estamos aquí es para buscar su rostro. Y cuando nosotros tengamos claro, hermanos, del por qué debemos congregarnos, estoy seguro, hermanos, que no vamos a dejar de asistir, de estar presentes ahí. De estar presentes. No es posible, hermanos, que un creyente, hermano, sinceramente se lo digo, no es posible. Porque puede ser de que yo, de pronto me cogió tarde por cualquier situación, pero tomar como modelo o como costumbre llegar al lugar de reunión cuando el servicio ha comenzado, wow, no tiene sentido, hermano. Aquí falta un interés espiritual en el corazón de nosotros para buscarlo. Y no lo digo por uno, por dos o por tres. Hermanos, todos estamos contaminados con este problema. Todos estamos contaminados con este problema. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendamos del porqué, de la importancia que tiene el congregarnos, entonces vamos a entender la razón por qué debemos congregarnos. ¿Por qué debemos congregarnos? Vivir, de acuerdo a lo que dice Hebreos 10:25, vivir, estar y promover la adoración y comunión con los hermanos sin dejar de congregarnos en los días de reposo del Señor, haciendo partícipes a nuestras familias. A veces yo me pregunto, yo me digo, y yo mismo reflexiono, bueno, si hay creyentes que se vienen tarde, que llegan tarde al servicio, mucho menos van a traer un familiar. Mucho menos van a ser partícipes a los familiares de las bendiciones del cielo, hermanos. Ahora, hay algo importante aquí, y es que siempre he considerado en mi tiempo de ministro del Señor que el día domingo es el día de reposo del Señor, el día de reposo cristiano. Hermano, y el Señor dice 6 días trabajarás, ¿verdad? ¿Así lo dice o no lo dice los 10 mandamientos? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Trabaja como, perdónenme la expresión, como un burro, trabaja duro, fuerte, lo que tú quieras. Pero, hermano, el día del Señor debes guardarlo. Debes guardarlo. Debes guardarlo. Debes apartarlo para el Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Santifica el día de reposo. Santifica quiere decir apartarlo, separarlo como un día especial para la adoración a Dios. Pero ese es el problema de nosotros. No lo hacemos porque no estamos entendiendo el Evangelio. No lo estamos entendiendo, hermanos. No estamos entendiendo el Evangelio.
Hay algunos que llegan a los servicios, no estoy refiriéndome aquí, sino a muchas congregaciones, llegan al servicio, están en el servicio, cuando salen van y abren el negocio, porque piensan de que el día del Señor o el día de reposo del Señor es el momento del servicio nada más. No, no es el momento del servicio. No sé si me estoy haciendo entender. Salen despavoridos para abrir el negocio, abrir la heladería, el restaurante, la tienda, qué sé yo. Hermano, salen para abrir el negocio. Inmediatamente salen del servicio. Y sobre todo aquellas iglesias, aquellas congregaciones locales que tienen 2 y 3 cultos en el día domingo. ¿Ya? Entonces hay unas iglesias que tienen el culto a las 6 de la mañana o comienzan a las 6 de la mañana, otros comienzan a las 7 y son 2 horas y salen a las 9 o 10 de la mañana y de una vez salen a abrir el negocio. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No, lo que pasa es que ya lo hemos visto como costumbre y las costumbres se hacen leyes. Y ya nosotros lo vemos tan normal eso. No, queridos hermanos, si vamos a la Escritura, el día del Señor es un día completo. Es un día completo. Y lo único que Dios nos autoriza a hacer en el día del Señor, ¿sabe qué es? Las obras de misericordia. Obras de misericordia. Y que descansemos y reposemos ese día. Que lo alabemos, que bendigamos al Señor y que reposemos, pero también hagamos obras de misericordia. Esto quiere decir que visitemos a los enfermos, vayamos a un hospital a predicar el evangelio, a visitar las cárceles. Lo estamos haciendo, es la pregunta. Todos los creyentes están haciendo estas labores. Por favor, hermanos, estamos viendo unas cosas, hermanos, muy contrarias a lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, la iglesia está llamada para servir. Todos nosotros estamos llamados para servir. Para servir, hermanos. ¿Será que se nos ocurre a nosotros hacer las obras de misericordia los domingos en la tarde? Salir de pronto con unos termos llenos de agua de panela, o qué sé, chocolate o café de leche, café con leche, con pan, hermano, para darle a aquellos necesitados que están en las calles. ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Será que estamos vistiendo al desnudo? ¿Será que estamos dándole de comer al hambriento? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Realmente qué estamos haciendo? La iglesia está llamada para servir. Llevar el mensaje del evangelio a los no creyentes que no conocen a Jesús, acompañado de la oración a los enfermos, a los que padecen diferentes problemas, tanto físicos, emocionales, psicológicos, hermanos, entre otras cosas, hermanos, a los desvalidos o vulnerables por abandono que se encuentran desprotegidos. Esto es una forma de hacer obras de misericordia y servir a Cristo. Mira lo que dice el Señor en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, hermanos. Basta es que abramos la Biblia, hermano, y leer lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ya? O si aquí, hermanos, estamos hablando más de la cuenta. Capítulo 9, versículo 35, abre tu Biblia, y versículo 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren ustedes, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la situación del mundo, la situación de allá afuera. Y la iglesia, en la mayoría de los casos, encerrada en 4 paredes. ¿Haciendo qué? Lo que el Señor no ha mandado hacer. ¿Ya? Entonces, hermanos, hagamos la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Qué hermoso fuera que
los hermanos le dijeran al pastor, 2, 3, 4 hermanos, pastor, mire, tenemos el plan hoy de salir a la calle a predicar, a repartir folletos, a repartir tratados y a llevar café, a llevar pan, a llevar algo de comer a aquellos que están desvalidos, que no tienen ninguna posibilidad. Qué hermoso fuera. Qué hermoso fuera, hermanos. Qué hermoso es que la iglesia salga de esta forma, hermano, a predicar el evangelio. De esta forma. No debemos evadir nuestras responsabilidades, hermanos. La iglesia no debe evadir sus responsabilidades, sus obligaciones. El apóstol Pablo nos narra en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí, desde el versículo 1 hasta el versículo, digamos, 9, hasta el versículo 9, nos narra allí la forma como Dios nos ha dado la salvación por gracia, ¿o no? ¿O no es así? Nos ha dado la salvación por gracia. Eso lo dice Pablo en el capítulo 2 del libro de Efesios. Y que Él nos ha salvado por gracia por medio de la fe en Cristo. Más adelante, en el versículo 10, Pablo dice al final de ese pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, pero en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, anduviésemos quiere decir para que todos los días de la vida la hagamos, hermanos. ¿Estás preocupado por los problemas de la gente? Pero alguno puede decir, para eso está el gobierno. Para eso el gobierno tiene programas de familias en acción, jóvenes en acción, ¿qué otro programa? Los de la tercera edad, los de esto. No, queridos hermanos, la iglesia está llamada para servir. Esto es una evasiva. Esto es, hermano, una excusa para no hacer las cosas. Entonces, hermanos, dejemos la pereza. No seamos negligentes, ni descuidados al llamado de Dios. No usemos las excusas para evadir nuestro deber. Seamos sensibles al llamado del Señor Jesucristo para servir en su obra. No seamos insensibles, hermanos. Seamos más bien sensibles a la voz del Señor. Pablo nos exhorta a ser cristianos prácticos. En ese texto que acabamos de leer de Efesios 2:10, cristianos prácticos haciendo las buenas obras que Dios preparó, y anunciemos también el evangelio, hermanos. Prediquemos el evangelio, porque el asunto no es llevar una solución material o física a las personas. Hay que llevarles también ¿qué? El alimento espiritual, ¿cierto? El alimento para el alma, o sea, el mensaje de salvación a esas personas. Y quiero ir más allá en lo que te estoy hablando en esta mañana, hermano y hermana. Si no quieres una vida espiritual con propósito, si no la quieres, me refiero a todos los que me están escuchando, a los presentes y a los que están conectados. Si no quieres una vida espiritual con propósito, ni deseas ser feliz y ser fuerte en la vida espiritual, en la oración, entonces puedes esperar sin trabajar para tu Señor. Sigue esperando a Él. Sigue esperando ahí tranquilo, fresco, sin hacer nada. ¿Ya? Sigue sin trabajar para el Señor, dejando que pasen los días sin que hacer ninguna obra específica para Él. Estemos así y vamos a terminar derrotados espiritualmente. Vamos a terminar, hermanos, sin fe muchas veces. Vamos a mirar a la postre que la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Que la vida cristiana para mí fue lo mismo que ser
católico, musulmán, Hare Krishna, testigo de Jehová, lo que sea. Para mí la vida cristiana es lo mismo. Por favor. Pero si por el contrario, ojo con esto, pero si por el contrario quieres ser un cristiano fuerte en la oración, tener una vida espiritual con propósito y deseas ser feliz, es necesario que comiences a trabajar ahora mismo para tu Señor y no dejes que pase un día sin que hagas una obra precisa y definida para Él. No debes dejar que pase un día sin que hagas una obra precisa y definida para Él. Tienes que hacerlo, hermano. Debes hacerlo. Y en este orden de ideas, de lo que yo les estoy compartiendo, están los hipercalvinistas, que dicen que no es necesario predicar el evangelio a los que no tienen a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios traerá a los elegidos sin que se les predique. Eso dicen los hipercalvinistas, que no hay necesidad de predicar, porque ya los elegidos van a venir solos. Pero se les olvida lo que dice Mateo 28, 19 y 20 y lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Y lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué tal les parece eso? Pero están también los que evaden esta responsabilidad, porque la gente es dura de corazón, dicen. Aquellos que evaden la responsabilidad de servir al Señor, de predicar. Entonces salen diciendo, porque la gente es dura de corazón, hermano, y creen que nunca van a ser salvos. O sea, no, hermano, mire, yo le estoy predicando a mi familia y no, nada. Le predico a fulano, tampoco. Aquel, tampoco. Entonces, por eso yo no predico. ¿Qué tal eso, hermanos? ¿Qué actitudes tan terribles estas? ¿Acaso las personas indiferentes solamente están existiendo ahora? ¿Y qué pasó para el tiempo de Jesús? ¿Cuánta gente no rechazó a Cristo? Ahora, ¿Jesús dejó de predicar porque la gente lo rechazaba? ¿Los apóstoles dejaron de predicar a Cristo porque lo rechazaban? Incluso no solamente los rechazaban, sino que los levantaban a piedra, a garrote, los ponían presos. Estaban en contra del evangelio. Pero Pablo, herido, chorreando sangre, golpeado, así predicaba el evangelio, hermanos. Así predicaba el evangelio. Pero hoy vivimos una vida muy acomodada. Una vida sabrosa. Tranquilo. Eso le pertenece al pastor porque para eso es pastor. Para eso es pastor. No, hermanos. La labor evangelizadora, la labor de predicar es de toda y para toda la iglesia de Cristo. Esta forma de pensar, queridos hermanos, hace que los cristianos estén encerrados en las cuatro paredes de los templos y de los lugares de reunión para justificar el abandono de predicar. Con esto están justificando. Uno, de que ya los elegidos pueden venir solos. Y los otros que son tan duros, entonces ¿para qué lo voy a predicar? Hoy, hermanos, muchas iglesias locales están cargadas de muchas actividades sociales. ¿Ustedes no se dan cuenta? Dramas y cosas por el estilo. Tienen muchos programas las iglesias locales hoy. Tienen también muchas conferencias. Hay muchas iglesias que les gustan mucho las conferencias y las cosas, las actividades, hermanos, de carácter de, digamos, de conferencias y cosas por el estilo, entre otros. Mientras que han olvidado la evangelización extramural. La evangelización extramural. El trabajo no está aquí adentro. El trabajo está allá afuera. Es allá afuera, hermanos. En las calles, en las universidades,
en los colegios, en las plazas públicas, en los hospitales, en las cárceles, en los mercados públicos, en todo lugar, en las oficinas. Ahí es el lugar para ir a predicar el evangelio. Es ahí, hermanos. La iglesia necesita, hermanos. La iglesia, y esto, con esto no quiero que me malinterpreten, hermanos. No quiero que me malinterpreten. Y es que la iglesia necesita de los estudios de la palabra de Dios. Sí, necesita estar reunida estudiando la palabra. Sí, por supuesto. Necesita ahondar más en el conocimiento de las Escrituras. Debe estar en constante oración. Sí. Requiere de la teología y de la doctrina. Sí, sí, queridos hermanos. Pero sobre todo debe ir en su lugar y en su tiempo. ¿A qué? A predicar el evangelio. Necesita lugar y tiempo para predicar el evangelio. Y nada debe sustituir el imperativo de cumplir el mandato de ir y predicar el evangelio a los perdidos. Nada debe sustituir esta labor. Nada. Nada, queridos hermanos. Si todos fuéramos conscientes de quién es Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, entonces cada cristiano anhelaría ser lo mejor que le ha ocurrido a este mundo. ¿Sí me entendieron? ¿Sí, o me hice entender, perdón? Les repito, si todos fuéramos conscientes de quién es Cristo, la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, entonces cada cristiano anhelaría ser lo mejor que le ha ocurrido a este mundo. Qué lindo es. Antes, ¿quién eras tú? ¿Quién era yo, hermano? Nada. Un número más en la lista de ciudadanos colombianos. Pero ahora somos hijos del Rey. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos y hemos sido llamados, como dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante, que ahora somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Para qué? Para rogar al Señor y predicar el evangelio para que Él sea glorificado, salvando a muchas personas que están perdidas. Amados hermanos, el mensaje de Cristo, conocido como el Sermón del Monte, hermanos, nos dice que somos la sal y ¿qué más? Y la luz del mundo. La sal y la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Así lo dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Y después dice, vosotros sois la luz del mundo. Como sal debemos impartir sazón a este mundo que por el pecado está ¿qué? Podrido, hermano, por el pecado está podrido. Y nuestra luz debe brillar a los que están en tinieblas. Y comenzando con nuestra familia. Porque si no tienen a Cristo, están en tinieblas. En las tinieblas del pecado y del error. De esta forma, como dice Mateo, capítulo 5, versículo 16, búsquenlo. Mateo capítulo 5, versículo 16. De esta forma, entonces, ¿qué? Alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No van a glorificar a Dios porque nos vean aquí encerrados en cuatro paredes. No van a glorificar a Dios cuando vean nuestras ¿qué? Buenas obras. Cuando vean nuestras buenas obras, como lo dice ahí. Así alumbre vuestra luz, la luz del evangelio, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Aquí no van a venir a glorificar a Dios estando encerrados en cuatro paredes. Es allá afuera, hermano, cuando te vean predicando, cuando te vean haciendo buenas obras allá afuera. Esas buenas obras que dice Efesios 2:10. Esas buenas obras que dice Efesios 2:10, hermano. Hermano, la pregunta que te hago. ¿Estás ahora dispuesto para servir a Cristo? ¿Estás listo para servir a Jesús? ¿Estás listo para salir de tu zona de confort? ¿Qué? ¿Estás listo, hermano, para predicar el Evangelio? ¿Para dejar de pensar en ti mismo? ¿Para dejar de pensar en tu propio trabajo, en tus propios problemas, en tus propias necesidades? ¿Estás listo para mirar las necesidades de los que sufren? De aquellos que tienen problemas graves. Mira cuántas personas en este momento habrá o hay que tienen problemas matrimoniales, que están a punto de separarse, o algunos otros estarán ya separados. ¿Cuántos muchachos están en la droga, en los vicios, en tantas cosas, hermano? Y la iglesia está durmiendo. La iglesia está durmiendo. Pero el Señor nos dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Nos dice el Señor en su palabra. A toda criatura. Vamos y prediquemos el Evangelio. Vamos y prediquemos a Cristo. Anunciemos la buena nueva de salvación. Hablemos de Jesús y hagamos esas obras que Dios nos dice que hagamos. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo de predicar el Evangelio. Amados hermanos, no durmamos más. Sacúdete y sal a predicar a Cristo. Sacúdete y predica a Jesús y trae a esas personas para que escuchen la palabra de Dios aquí, en este lugar de reunión, hermanos. Tráelos. Compárteles el Evangelio. Y entonces vas a ver la dicha, la vas a sentir, la vas a ver, la vas a palpar, de que van a glorificar a nuestro Padre Celestial por tu ¿qué? Por tus buenas obras. Por tus buenas obras. Que Dios nos bendiga grandemente, queridos hermanos.